Hola, sean bienvenidos al canal de Prime Performance. En el día de hoy va a ser un video totalmente diferente de lo que ya hicimos. Vamos a hablar aquí de algunos mitos. Anduve investigando en varios grupos de Facebook y hay algunas preguntas que siempre salen y las respuestas son las más variadas sobre el tema de reprogramación o de cultura automotiva, por así decir. Así que acompáñenos, por favor. La primera es sobre la garantía, señores. Mucha gente pregunta, ¿voy a perder la garantía si modifico mi carro? Yo no puedo hablar sobre todos los fabricantes, todas las condiciones, pero vamos a poner en contexto general. La garantía es concedida por el fabricante, es el fabricante que da la garantía al carro. ¿Eso quiere decir que el carro no se va a descomponer? Claro que no. Es solo meterte en algunos grupos y vas a ver que hay coches nuevos que sí tienen problemas. Unos más, otros menos. No vamos a entrar en el mérito de los autos chinos, no es el caso. Pero significa que si en una eventualidad existe un problema, la fábrica te va a dar el respaldo. Por supuesto, hay un montón de condiciones en que la fábrica te puede dar la garantía o no. Pero en líneas generales, si tú quieres modificar tu carro, vas a perder la garantía. Muchas cosas, principalmente involucradas, mismo que no sea una reprogramación, que sea cambiar a veces la textura de la piel de los asientos. Tú puedes perder la garantía. ¿Por qué? Porque algunos sensores de los airbags pueden estar ahí. Pues no les gusta. Cambiar el cinturón. Tal vez no tendré la garantía. Entonces, por eso es de caso a caso, pero en general vas a perder la garantía por cualquier modificación que hagas al carro. Pero ¿me van a detectar o no me van a detectar? Este es otro tema y eso va para otro video si es el caso. Pero nadie aquí está forzándote a hacer una modificación o una reprogramación. Nosotros tenemos que ser adultos lo suficiente para saber que si queremos modificar nuestros vehículos, tenemos que saber de las consecuencias de ello. Y además, no es muy ético hacer la modificación y quitar al momento de llevar al servicio. Una cosa también es la garantía y llevar al servicio. Por supuesto, tú puedes hacer una reprogramación, por ejemplo, y seguir llevando tu carro al taller para hacer el mantenimiento. No pasa nada. Van a seguir cobrándote, o si estos servicios están incluidos, van a seguir dándote. Sin embargo, si una eventualidad algo pasa mal, pues la fábrica no te va a cubrir por esos gastos porque tú hiciste una modificación. Y eso puede pasar desde una reprogramación, un oil catch can, un intake, un filtro de aire, o entonces hasta tirones para jalar o equipos para poner el equipaje arriba del carro que no sean homologados por el fabricante. Por eso es de caso a caso, pero en generalidades vas a perder la garantía. ¿Y cómo que la fábrica? Pero muchos van a decir, pero ¿cómo la fábrica? Yo no voy a llevar un dinamómetro al concesionario al momento de hacer el servicio. ¿Cómo van a detectar si yo tengo una reprogramación, por ejemplo? Pues con un buen escáner, cosa que ellos tienen, al momento de hacer el acoplamiento, la transmisión, ella calcula la fuerza. Entonces ella sabe cuánto la fuerza vino del carro a través de los sensores para hacer el acoplamiento de la velocidad. Entonces, si tú hiciste una modificación y ellos quieren llegar hasta el fondo, van a descubrir. Mismo con un JB4, no es cuestión de, yo quito el JB4 y lo pongo otra vez. Sí es posible detectar, porque cualquier falla o cualquier orden de movimentación o de log que existe ahí, de datos que fueron generados por el carro, existe una cosa que se llama freeze frame, que al momento en que salió el DTC o salió el código, mismo que no aparezca en tu clúster de instrumentos, se puede registrar el freeze frame y te va a decir en qué momento, cuál era la presión de turbo, cuál era la fuerza de acoplamiento, dónde fue, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Cuidado con eso. Si tú privilegias más la modificación que la garantía, perfecto, no pasa nada. Si tú privilegias la garantía que la modificación, está todo bien, no pasa nada. Una vez que termines el periodo de garantía y quieres hacer una modificación, sin ningún problema. El punto es, si hago una modificación desde una reprogramación a cualquier otra cosa que está fuera del conjunto, dentro de las condiciones y los términos que exigió el fabricante, vas a perder la garantía. ¿Ok? Otra pregunta que es muy común es, ¿me va a tronar el carro? ¿Me va a volar alguna cosa? ¿El turbo? ¿La transmisión? No sé. La primera pregunta es, tú tienes que saber, cada carro es diferente. El propio 1.4 TSI que nosotros hicimos ahí, una serie, tiene, a pesar de ser el mismo motor, en diferentes carros tiene diferentes transmisiones, entonces tienes que tomar cuidado, no aplica lo mismo para todo. Entonces, y tienes que preguntar, ¿cuál es el uso del carro? ¿Cuál es tu perfil de manejo? Tienes que medir esas cosas, cargas en la misma gasolina, usas más en la ciudad o más en carretera, sales con la familia, estás solo, porque la reprogramación tiene que estar en conjunto con el uso, si no de nada sirve. Por ejemplo, vamos a decir que tú tienes, no sé, una Cupra Teca, a 888, cuarta generación, 4x4, DQ381 la caja, reprogramas de motor, pones la furia de Dios en el motor, reprogramas la caja, ¿por qué? Porque te interesa ganar arrancones, pero no lo usas a diario. Porque si la usas a diario, no va a funcionar, algo va a salir mal. Pero vamos a decir que una otra persona tiene la misma Cupra Teca, a 888, cuarta generación, misma caja y etcétera. Y él usa a diario, lleva a los niños a la escuela, va a trabajar, regresa a la casa, sale de fin de semana con los hijos. Para nosotros sería irresponsable de nuestra parte poner la furia de Dios en el motor. ¿Por qué? Porque no acompaña este uso. Explico, no estamos tratando de buscar un auto recordista para el uso diario. Pero si tú quieres tener un auto recordista para usar a diario, no va a funcionar. Entonces, una de las razones también que nosotros tratamos de hacer en acompañamiento, después que haces la reprogramación, 90, 180 y 360 días después, es para hasta verificar si está entregando la misma cantidad de turbo, de presión de turbo, la misma chispa, la misma mezcla aire-combustible, para hasta prever, entregó la misma presión de turbo, pero no entregó el mismo encendido. ¿Cuándo cambiaste bujías? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué bujías traes? ¿No te recuerdas? Porque también ya pasó de clientes que hicieron la reprogramación con nosotros, decidieron hacer el servicio en otro lugar, no pasa nada, no soy celoso. Y al momento dijeron, Mateus, el coche me está cortando potencia, venimos aquí, medimos, hicimos los data logs, la telemetría, y pusieron bujías de cobre. Señores, por eso también en tu tuner no, vamos a poner nosotros, que lo que hacen los demás no me importa. Pero dar una guía de cuáles son las partes de poner, en cuánta frecuencia hacer el mantenimiento. Porque una vez que tú modificas la potencia, ciertos parámetros, también tienes que tener idea de qué tú estás exigiendo más del carro. Tú no estás exigiendo toda la potencia a todo momento, a toda hora, excepto si tú pones la furia de Dios. Por eso que no funciona. Vas a tener un carro recordista, sí, pero por poco tiempo si tú usas a diario. Si tú usas solamente para los arrancones, regresas, cambia el aceite del motor y cambia el aceite de la caja, tanto que si checas el manual va a decir que si tú haces 5 arrancones seguidos, o sea, arrancas, regresas, arrancas 5 seguidos, tú tienes que cambiar el aceite de la caja, y no a los 30, no a los 60. Entonces, ¿cuál es el daño que tú estás metiendo al carro? ¿Cuánto de exigencia le estás dando? Entonces, cuando haces una reprogramación, hay unas que son de marca que ya vienen listas y que simplemente van a meter en el carro y perfecto, es tu problema.
Por eso que una customizada nosotros tratamos de adecuar al uso, de hacer el más responsable posible para evitar fallas catastróficas que ustedes tienen tanto miedo. Entonces, y puede pasar, por supuesto que puede pasar, incluso con autos nuevos hay. Por eso estamos hablando de la garantía. Pero haciendo las cosas conforme el manual y respetando y estudiando cada plataforma, por eso que es difícil hacer todos los carros. La física puede ser la misma, todos los motores pueden tener ciclo Otto, unos Budak, otros ciclo Atkinson, lo que sea, pero la física es igual, pero tú tienes que saber qué onda para no hacer un mal servicio. Ya pasé por eso, de tratar no, la física es la misma y no entregué un buen resultado. Y aprendí con eso justamente para mejorar, tanto que compramos la Teca aquí, y es nuestro carro para aprender a desarrollar y hacer bien las cosas. Entonces, ¿va a fallar? ¿Voy a tener problemas? Depende. Traten de hacer, no estoy defendiendo que nace customizado, pero hay unas de marca que son más seguras. Solamente no pidas una que contenga etanol. Yo quiero una reprogramación ahí para utilizar con 30% de etanol. Si tú usas a diario, ¿dónde vas a conseguir el etanol? O entonces tú sales a carretera, vas a San Miguel de Allende un domingo por la mañana, a regresar, estás con un cuarto de tanque. ¿Dónde vas a encontrar el etanol? ¿Vas a poner siempre en la cajuela etanol? ¿O vas a echar vodka en el tanque? Como ya vi gente que vas a pasar a una farmacia de Guadalajara y echar alcohol etílico. Entonces, esa es una de las cosas. ¿Va a fallar? ¿Va a tronar el carro? Depende de quién te va a hacer la reprogramación. Depende del uso. Y si tú vas a seguir haciendo el mantenimiento correcto. Perfecto. Vamos al otro tema. Otro tema bastante común en relación, mi carro tiene 500 caballos a las ruedas aquí, probada en dinamómetro. Aquí la cuestión no se trata de dudar del taller o dudar del tuner, pero dudar del resultado. ¿Por qué? Hay mucha gente que hace muy buen trabajo aquí en México sin ningún problema. Lo que pasa es que el número puede ser manipulado. ¿Y de qué manera? Si agarras una hoja de dinamómetro y en esa hoja aparece corrección J1349, significa que esos números fueron modificados. ¿Por qué? La normativa J1349 del SAE es la Sociedad de Ingenieros Automovilistas, no tiene nada que ver, automotrices, perdón, no tiene nada que ver con aceite. Y porque en algunos lugares dice que SAE de aceite. Pero bueno, de todas maneras, esos números, cuando aparecen en la gráfica, la normativa J1349, la normativa dice que la medición sobre la medición tiene que ser estandarizada. Entonces, un carro siendo medido en invierno en Cancún o en Acapulco a nivel del mar, es muy diferente de un carro medido en la Ciudad de México, en la altitud, en verano, por ejemplo. Pero, ¿cómo haces para tener el mismo nivel de comparación? Si es un coche naturalmente aspirado, perfecto. ¿Por qué? Lo que mete el aire dentro del motor es la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica en Cancún es mayor que en la Ciudad de México. Entonces, consecuentemente, va a entrar más aire en Cancún. Este carro va a ser más potente en Cancún que en la Ciudad de México. Independientemente de la temperatura. Vamos a decir que sea la misma temperatura. Pero es en un carro naturalmente aspirado. En un carro turbo, como tiene capacidad de compensar esa diferencia, la norma J1349 es categórica en decir que no se aplica para autos turbo, punto. ¿Por qué? Porque al momento en que aplicas esa normativa para medir un carro turbinado, el carro, pasa a ser demasiada la diferencia entre alguien que mide en la Ciudad de México que alguien que mide en Cancún. ¿Por qué? En Cancún tú estás al nivel del mar. Ya, por ejemplo, en la Ciudad de México,
tú vas a tener todas esas correcciones metidas dentro de un carro turbo. Entonces, de repente, ahí vamos a decir, vamos a poner mi 1.4 TSI, mi Ateca. Aquí en Irapuato, a 1700 metros de altitud, pues este carro depende, porque la potencia no es una constante. Varía conforme la temperatura, la gasolina, cuánto está desgastada las bujías, el aceite, la fricción, un montón de cosas. Entonces, este carro mide entre 122 a las ruedas hasta 130 a las ruedas. Es una pérdida y SEAT la declara a 150 caballos a motor. Entonces significa que tengo una pérdida entre 20 y 25% aproximadamente, lo que está normal considerando que es automático de 8 velocidades. Ahí existe una pérdida mecánica desde el motor, desde lo que fue programado, hasta llegar a las ruedas, los tornillos y etcétera, acoplamiento, perdón. Todo eso para llegar hasta las ruedas existe una pérdida de calor, de fricción, de movimiento. Y está bien, tanto que mucha gente reclama que a veces, por ejemplo, van a medir un BMW aquí conmigo de 180 caballos, 184 caballos, perdón, y como tiene el eje trasero, un Serie 3, por ejemplo, tú tienes esa pérdida mecánica para hacer girar el eje cardán que hace movimentar las ruedas traseras porque el motor está adelante. Y el carro declara 184 caballos y mide aquí entre 155 y 165 caballos, más o menos. Y la gente se enoja, dice, no, es que mi coche está mal, necesito llevar a servicio, que el coche no sé qué, debe de tener algún problema. Y no, es perfectamente normal. Lo que pasa es que cuando tú aplicas una corrección de dinamómetro, pues el coche, al contrario de entregar 180 caballos al motor, entrega 184 a las ruedas o hasta más, dependiendo ahí del carro. Entonces, eso no existe. ¿Por qué? ¿Quién es el más interesado en tener los números reales? El fabricante que tuvo que pasar por un montón de homologaciones en diferentes lugares con diferentes restricciones de emisiones, o el dinamómetro del lugar X, que midió ahí que tiene más potencia motor. Y además voy a enseñar aquí algunos, ¿cómo se dice? De la programación, de dónde salen esos números de torque, porque hasta quien da esos números es el fabricante. Nosotros aquí solamente tratamos de mejorar, entender dónde están las, ¿cómo se dice? Donde podemos manipular, donde hay ciertas sobras ahí y dar más potencia, mejorar la eficiencia. Entonces, ves un número de dinamómetro, no importa lo que declare. Hay que comparar antes y después siempre y hacer la cuenta del gap. Por ejemplo, vamos a decir que tu carro entregó 100 caballos y ahorita entrega 120. Entonces significa que mejoró 20%. Entonces, si mejoró 20% y tu carro declaraba, no sé, 200 caballos, significa que tu carro ahorita tiene 240. Perfecto. Muy bien. Sin corrección de dinamómetro. ¿Ok? Si ya tiene corrección de dinamómetro, esos gaps ya tienen una cierta distorsión. Puedes hacer la diferencia, pero entre lo que entregó y lo de ahorita y multiplicar por la potencia del motor declarado. Pero cuando tiene corrección, esos valores ya distorsionan el resultado. Por eso es muy difícil a veces. Tú dices, yo entrego 200 caballos en Stage 3 y hay gente que, no, el turbo original ya me entrega 200 caballos. En ningún lugar del mundo existe eso. Pero con el del 1.4 TSI estoy diciendo. Entonces voy aquí a poner algunos ejemplos solamente para que ustedes tengan idea de lo que estoy hablando y mucho cuidado cuando vean una hoja de dinamómetro si tiene ahí algún tipo de corrección. Estoy aquí con un brochure que es como si fuera de una presentación del Golf GTI 2016. Okay. Entonces, en la época en Estados Unidos, Volkswagen declaraba el carro con 210 caballos y 258 libras-pie de torque. Recuerde que potencia es RPM por el torque entre una constante. Entonces, siempre todas las computadoras modernas es basada en el torque y la potencia es una consecuencia de la multiplicación de este torque en relación a la RPM. ¿Correcto?
Entonces vamos aquí al archivo, por ejemplo, de un Golf GTI, original. Entonces aquí está un Golf GTI original, GTI. Aquí dice torque deseado, máximo torque 258 libras-pie. Y aquí está el mapa de torque basado en la velocidad que tú tienes. Entonces, en primera velocidad, segunda velocidad, tercera velocidad, cuarta velocidad, cuánto que el carro va a buscar y entregar de fuerza calculado. Y pueden ver que hasta es un poquito aquí en este rango, como que mediano de revoluciones, hasta el carro pide más de 258 libras-pie, pide 261, pero estamos en determinado momento la computadora va a limitar a 258. Esta es solamente una manera de tener un cierto gap para conseguir entregar la potencia. Ahora vamos a otro ejemplo. Vamos a los Mustang 2020. ¿Cuánto pide el EcoBoost? Dice que tiene 350 libras-pie de torque. Vamos al Mustang, igual. Conforme tú pides en el acelerador, porque esta es otra computadora, esta es Bosch, la otra es Continental Siemens. Entonces pide aquí, si tú tienes 90% de acelerador, él va a entregar 350 libras-pie de torque. Entonces de ahí salen los números. Entonces, si el coche es original, es imposible que el coche original, pidiendo 350 libras-pie de torque, te entregue 500 libras-pie de torque, por ejemplo, en un dinamómetro. Entonces, amigos, aquí está un gráfico de internet que agarré en uno de los grupos. Aquí está una Tiguan que hibridaron el turbo y aparentemente tiene 200 caballos. Sin embargo, pueden ver que a las ruedas el carro ya midió 152 caballos y al final entregó 173 caballos a las ruedas. Pero ¿cuál es el catch aquí? Cuando digo de corrección de dinamómetro, no sé si ustedes pueden poner aquí, corrección, 39% de corrección. Significa que esos valores aquí están inflados en 39%. Caray, es demasiado. Tanto que el propio dinamómetro te calcula, ¿dónde está aquí? Aquí. Que ya la primera pasada, el motor en teoría tiene 175 caballos y no 150. Caramba, solamente cambiar el turbo ya brincó 25 caballos. Claro que no. Todos los limitadores de torque, como enseñé en el video pasado allá, que está en la programación, ellos no van a cambiarse solo. No existe Skynet del Terminator aquí. La computadora va a mantener los 350 cuando calcula eso. ¿Y cómo él calcula? Al momento de hacer el acoplamiento de la transmisión, él va a saber cuánto viene de fuerza. Y puedes ver que al final él calcula 173 de potencia al motor aquí, o sea, 199. Entonces da la impresión que realmente tiene 200 caballos. Pero con una corrección de 39%, en realidad este carro brincó, si hacemos 150 para 173, ganó 15% más o menos. Entonces el carro tiene 170 caballos en realidad cuando quitamos esta corrección absurda de 39%. Compara con tu dinamómetro, compara con lo que tú tienes, perfecto. Entonces este aquí es el gráfico de la 1 que hicimos en Stage 3. Está en el canal, entonces pueden buscar. Este carro con el Stage 1 midió 127 a la rueda. En este punto, el carro con Stage 3 entrega 175, mientras con Stage 1 entregaba 114 en este día, ¿ok? Y como el turbo era mayor, entonces tenemos solamente una pequeña pérdida aquí hasta que el turbo infle y gane. Pero ¿qué hace con que el Stage 3 sea mucho más rápido que el Stage 1 o 2? Porque al momento en que haces el cambio, sales de 6.000 RPM y caigas a 4, mira cómo es mucho más rápido. Aquí, en este rango, es solamente en ciudad que lo usas. Pero si quieres usar en carretera, ve como el Stage 3 es mucho más rápido. Sales de aquí y entras aquí, ya estás casi 20 caballos más rápido. Y en el total, a 6.000 RPM, eres 60 caballos más rápido. Más potente, perdón. Bueno, regresando aquí. Entonces, con nosotros, sin corrección de dinamómetro, pueden ver que no tiene corrección. Un Audi A1 manual con Stage 1 entregó alrededor de 150 caballos más o menos. Aquí tenemos
la gráfica, vamos a ir aquí. Sí, esa es la gráfica comparando Stage 1 con original. Entonces, Stage 1 110, original 110, es 125 caballos original, 130 en este día entregó el carro. Lo que si hacemos la cuenta, el coche quedó 13%, claramente aquí 13% más potente. Entonces tiene ahí alrededor de unos 150 caballos, mientras que en Stage 1, este carro, si hacemos 127, vamos a poner 130 y para 175 da como 35%. Entonces, si hacemos la cuenta sobre los 150 que tenía, 175 a las ruedas, entrega 200 caballos. ¿Ves? Esa es la cuenta. Así consigues tener un parámetro correcto para poder entender. Pero, y esto tiene 175 con realmente 200 caballos, no como el gráfico anterior, donde decía que el propio dinamómetro ya te calculaba que el coche tenía 175 a pesar de aparecer eso a las ruedas. Pero, Mateus, en una gráfica como esa, ¿cómo sabes que, por ejemplo, tiene corrección o no? Esta aquí es una Formentor Stage 2, que también encontré allá en uno de los grupos de esta gráfica. ¿Y dónde ustedes van a ver las diferencias? Ese es un Stage 2 que fue medido con downpipe y el filtro de alto flujo. Puede ver que el torque, 578 libras-pie a las ruedas. Original, este carro mide 295 a motor. A motor 295, que aquí solamente poner el downpipe y el escape fue a doble. O sea, este número aquí está gigante, pero gigante. Y para que veas, hasta como la medición está un poco diferente, porque hasta dio más torque reprogramado que original. Entonces, por supuesto, algo aquí no está bien, hicieron alguna medición no muy buena, pero si calculas, aquí está dando, van a decir, no, tiene una diferencia de 110 caballos. Mira la diferencia, cómo es más potente. Sí, pero ese es 28%. 384 para 492. Es como unos 28%, 30% más o menos. Si ponemos 310, que es la potencia original de un Formentor Stage 2, de 310 más 28% da 400 caballos, lo que está bien, muy bien. Entonces el coche tiene 400 caballos a motor, no casi 500 a las ruedas. Eso es absurdo. Claro, absurdo con todo el motor original, o sea, turbo original, Mercurio original, no es nada forjado, todo original y ya entregar eso. Claro que el A888 de cuarta generación es una bestia, gana mucha potencia, tiene mucho donde sacar, pero eso aquí es demasiado. Este tema que trata sobre va a disminuir, va a bajar la vida útil de mi motor. Por eso estamos haciendo de frente a nuestra TEC 1.4 TC, que este motor no aguanta nada. Volkswagen no sabe nada. 80% de sus productos tiene este motor. No sé por qué ellos siguen así. Bueno, culpa del momento sarcástico. Sí, va a reducir, haciendo la reprogramación, sí, va a reducir la vida útil. ¿Qué es lo que hace para frenar eso? Anticipa el servicio. Si tu uso es severo, si tu carro es original y tú haces uso severo del carro, uso adverso que está en el manual del propietario, tú también tienes que hacer el servicio en la mitad del tiempo, porque si haces a 15,000, tú estás haciendo con que la vida útil de tu carro no se baje así, pero se baje así. Prender el carro, tú ya estás bajando la vida útil. Entonces, reprogramamos. Ya podemos clasificar como uso severo. Perfecto. Sigue el mantenimiento para uso severo, que no vas a tener problemas. Ve este aquí. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque seguimos el manual conforme el uso severo. Hay mucha gente que que utiliza el carro para uso severo, pero sigue haciendo el mantenimiento a cada 15,000 kilómetros. 15,000 kilómetros de un carro que
prende varias veces durante el día, o entonces para circular, circula menos de 5 kilómetros, por ejemplo, en un pueblo aquí como donde estoy, que segundo Castrol, 75% del desgaste total del motor ocurre entre la partida hasta que la temperatura del motor esté en 75 grados o superior. Pero para llegar a eso en temperaturas normales, tú tienes que circular alrededor entre 5 a 6 kilómetros. 5 a 6 kilómetros en un pueblo como el mío, prácticamente todos aquí tienen el uso severo y hacen servicio a cada 15,000. Eso es mucho peor al motor que reprogramar y no darle el mantenimiento adecuado. Es mucho peor que aumentar la potencia y no respaldar con las piezas necesarias. ¿Por qué ves que hay tanto coche original en los grupos ahí? Que la gente, tuve problema en la transmisión, tuve problema de baja presión de aceite. Yo tengo que completar para el aceite para llegar al servicio. No. Si tuviste que hacer eso es porque tu uso es severo. Tu uso es severo. ¿Y qué manera es uso severo? Vamos a decir que dos personas salen al mismo tiempo por la mañana y los dos manejan por media hora para llegar al trabajo. Media hora, estoy diciendo tiempo. Pero en esta media hora uno manejó 20 kilómetros y el otro manejó 10. ¿Cuál coche sufrió más? El de 10. ¿Por qué? Porque estuvo mucho más tiempo parado, sin recibir aire fresco, sin con que el aceite pudiera hacer su chamba, sin tener que sobrecalentarse. Claro, está ahí para eso, por supuesto, pero cuanto más trabajo él tiene, cuanto más sube la temperatura por más de 110 grados, más se torna ácido y menos capacidad de hacer la lubricación y la limpieza, es peor. Entonces, vean si tu situación es severa o adversa y ahí puedes criticar quien reprograma. Quien reprograma va a disminuir la vida útil del motor, por supuesto, pero tú que usas el carro en situación adversa o entonces cambia el aceite por cualquier aceite, no de una normativa superior a la necesaria, por ejemplo, del carro, tú también estás haciendo eso. Yo nunca vi una normativa 502 que sea semisintético y hay gente que mete semisintético. Las bujías tienen que ser mínimo doble platino. Y ya recibí aquí gente que pone bujías de cobre en Golf GTI. O sea, eso disminuye la vida útil del motor. ¿Por qué vemos cada vez menos gente que tiene el coche modificado? Y el coche dura más cuando tú respaldas con servicios y con partes que sean homogéneas, equilibradas a la potencia. ¿Por qué? Porque tú estás dando el tratamiento adecuado. Si tú piensas que solamente prender el carro y salir a manejar, no es así. No es así. Los coches hoy son mucho más complicados que hace tiempo. Hoy nuestras exigencias son mucho mayores de hace 20 años, porque es muy fácil también decir, no, hace 20 años no había esa cosa de uso severo y todo eso. Claro, tú manejabas más tiempo, utilizabas más el transporte público, el coche circulaba más tiempo. Hoy en día no, tú manejas 5 kilómetros apagas el carro, después de 10 minutos prende otra vez. Y haciendo eso hace con que sea un uso severo, porque la temperatura del bloque no está siendo refrigerado. Entonces, cuando tú apagas, todo este calor está ahí, cuando prendes, entra otra vez. Entonces, trata de ver si tu uso es uso severo y ahí das el mantenimiento adecuado. Reprogramas, ¿es uso severo? Perfecto, damos el uso severo al carro. Además, aquí nosotros, Prime Performance, también damos un complemento de los servicios y partes de sugerencia para reforzar este aumento de potencia. Entonces, creo que esa también es otra cuestión bastante popular. Hay mucha gente que critica, ustedes reprogramaron, pero no hacen nada con los frenos, no hacen nada con la suspensión, no hacen nada con las llantas. Existen casos y casos. Depende de cuánto tú vas a subir de potencia. Y depende si tu carro está dimensionado para esa potencia, para soportar. Así como nosotros decimos del mantenimiento, de respaldar la aumento de potencia con mejores partes,
Y anticipando el servicio, pues con los frenos iguales. La diferencia es que los frenos generalmente son sobrecalculados sobre el peso del carro. Entonces nosotros aquí tenemos el mismo sistema de frenos de una Audi Q3 que tiene ahí potencias entre 150 caballos para 1.4 TSI y 180 caballos. Es el mismo part number del freno delantero y del freno trasero. Entonces, y el freno trasero tiene el mismo part number del Jetta GLI. Entonces, y el soporte de motor es el mismo que está en el Audi A3 con 220 caballos que no vende aquí en México. Entonces, si aguanta la potencia para esos carros y aguanta el freno trasero, por ejemplo, sobre 200 caballos no está fuera de lugar. Y además, nosotros hablamos de freno, pero lo que hace con que el coche pare efectivamente son las llantas, es el contacto que tú tienes con las llantas. Entonces, tratamos siempre de tener llantas nuevas al carro y hacer la rotación de las llantas para que lo que hace parar el carro sea el contacto mayor que tenga con el piso. De nada sirve también que tú pongas llantas, hagas una reprogramación fenomenal, una buena reparación y todo eso, y pongas llantas Linglong, por ejemplo. Si haces con cambio a cada 10.000 kilómetros de llanta, perfecto, pero las llantas se desgastan de calidad dudosa. Aún mismo no lo haga. Ponga Michelin y Goodyear o Pirelli, marcas buenas, por favor. Entonces es eso, tienes que ver si tu auto está dimensionado ya para la mayor potencia. En los casos de los Volkswagen es más fácil de calcular eso. Pero algunos otros autos de otras marcas, tú tienes que investigar y ver si el part number de un auto de mayor peso, mayor potencia y mayor exigencia de torque también está para el tuyo. Y eso tiene que ver también con transmisión. Reprogramar no es solamente venir a abrir el cofre, como está ahorita, cargar un software y irse. O sea, tiene mucho más cosas involucradas. Entonces, para todos que tienen dudas, frenos, es necesario mover frenos para un Stage 1, Stage 2 y hasta dependiendo de tu carro, un Stage 3 y para cuánto quieres llegar del Stage 3, los frenos originales con buenas llantas van a ser más que suficientes para aguantar la potencia extra. ¿Ok? No tengan miedo, no pasa nada. Y hagan el servicio de freno. ¿Quieres mejorar la capacidad de frenos antes de mover los big brakes o cualquier otra cosa? Ponga balatas que tengan una mordida mejor, líquidos de frenos que sean un poquito más resistentes. No necesita poner los Motul 660 de carrera, no es necesario eso. Si no, tienes que cambiar las líneas también. Pero para uso diario, si tu uso no es en pista, balatas buenas, llantas buenas, y conforme la potencia que quieres, va a ser más que suficiente para tu aplicación. Ha sido un video bastante largo, espero que ustedes hayan disfrutado, hayan visto bastante. Y cualquier duda o entonces cualquier otro tema que ustedes quieren abordar, de dudas en general, por favor pongan en los comentarios que tratamos de ayudar. Si no, vamos a seguir buscando en los grupos ahí las mayores dudas y ver cómo podemos ayudar. Y recuerden siempre, Prime Performance es más poder para ti. Muchísimas gracias.